Y es en este contexto, en casos como el del hijo de la señora Angélica, hay miles de casos similares. Y muchas de estas personas, muchos de estos familiares, apoyados por instituciones del Estado, promovieron esta ley. Y creo que sí es importante mencionar todas las personas, todas las entidades que estuvieron detrás de esta ley, porque son quienes van a seguir acompañando y velando y, ¿por qué no, supervisando que esta ley efectivamente cumpla con su objetivo? Estuvieron en este esfuerzo la Defensoría del Pueblo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, los representantes de familiares, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Ministerio de Salud, el Ministerio Público y también el Ministerio de Justicia. Este es un trabajo que se viene realizando desde hace varios años. Un trabajo que buscaba efectivamente promulgar esta ley. ¿Y promulgar una ley para qué? Para crear una política pública. Porque, como ya les he señalado, los procesos judiciales o las investigaciones fiscales no necesariamente responden a esta necesidad de encontrar al ser querido, de buscarlo, de exhumarlo, identificarlo y poderlo devolver a los familiares. Entonces, esta ley lo que hace es dar cuenta, le pide al Estado una política pública que priorice el enfoque humanitario, porque el enfoque judicial ya se viene dando, el enfoque persecutorio de los presuntos autores ya se viene dando, pero lamentablemente esto no alcanza, no es suficiente para responder a esa necesidad. Y lo que hace esta ley es efectivamente establecer esta política pública con el enfoque humanitario, pensando en la búsqueda de las personas desaparecidas, y para ello, ¿qué es lo distinto? ¿Cuál es la novedad? La novedad es que habilita al Ejecutivo, en este caso al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ahora a través de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, para promover y participar en los procesos de búsqueda de las personas desaparecidas. ¿Qué significa esto? Significa que no solamente se va a buscar a los desaparecidos a partir de una investigación fiscal, que es como viene ocurriendo ahora, que está bien, la finalidad del Ministerio Público y del Poder Judicial es efectivamente sancionar a los responsables. Y en este objetivo también se realiza la búsqueda, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal ahora que le da la ley al Ministerio de Justicia es promover estos procesos de búsqueda. Esa es la finalidad, ese es el enfoque del trabajo que va a realizar el Ministerio de Justicia. Y para ello, la ley le encarga al Ministerio de Justicia elaborar un plan nacional para la búsqueda de personas desaparecidas que ya fue aprobado en diciembre del año pasado, en diciembre del 2016. Brevemente les voy a comentar cómo hemos diseñado, cómo se está diseñando desde el Ministerio de Justicia este proceso de búsqueda para lograr dar respuesta a la mayor cantidad de familiares. Uno de los aspectos importantes, fundamentales de esta ley es la sistematización de la información. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que se investiga el caso de una persona desaparecida a través del caso. Se denuncia la desaparición de Susana Cori y se investiga la desaparición de Susana Cori y los presuntos autores de tal desaparición, pero no hay un trabajo sistemático de buscar casos conexos o de buscar un patrón, de buscar información conectada a este caso. Y eso de pronto puede hacer que se pierda información, que no se valore adecuadamente toda la información que permita dar con el paradero de otras personas vinculadas a este caso. Y existe muchísima información, existe información proporcionada por la Comisión de la Verdad a través de los testimonios y de los casos en profundidad que se investigaron. Existe información del Registro Único de Víctimas, que da cuenta de más de 9.000 personas desaparecidas, el Registro Especial de Ausencia por Desaparición de la Defensoría del Pueblo, el Registro de Sitios de Entierro, que también proporcionó la CBR y luego fue complementado por la ONG Comiset. Y así existen otras entidades que tienen información. La dificultad que se ha tenido es que toda esta información no ha sido colocada en una sola base de datos, en un solo registro, para que toda pueda ser analizada de manera conjunta. De pronto la información que hay en el Registro Único de Víctimas se complementa con la de sitios de entierro y además con algún testimonio. Si ponemos toda esta información junta, podemos tener hipótesis claras de dónde puede estar una persona desaparecida, qué información más tenemos que buscar, dónde más tenemos que complementar. No queremos cometer el error de partir de cero, desconociendo esta información y yendo nuevamente a los familiares a preguntarles por quinta, por sexta, por séptima vez qué pasó con su familiar, porque sabemos que ya han pasado varias otras entidades por ellos. Ha pasado Comisión de la Verdad, Defensoría, Registro Único de Víctimas y tal vez algunas ONGs.
Entonces, una primera etapa muy importante de trabajo que se está organizando es la sistematización y el análisis de toda esta información, para volver a los familiares únicamente cuando tengamos una historia armada y para completar lo que nos esté faltando, para corroborar, para completar, ya para hacer un trabajo final de campo. Y este trabajo se va a realizar, este trabajo de sistematización se va a realizar a partir de las personas y de los sitios de entierro. Esta es la primera gran línea de trabajo que va a implementar la dirección. No obstante, somos conscientes también que hay algunos casos en los que ya la información está lo suficientemente avanzada y se requiere dar el siguiente paso, que es lo que llamamos nosotros propiamente la intervención o la recuperación de los cuerpos, cuando ya se tiene toda la información claramente establecida de quién puede estar en ese sitio de entierro, qué es lo que le pudo haber ocurrido a esta persona. Y para esta etapa, llegado este momento, es indispensable contar con la participación del Ministerio Público, porque la ley reconoce que no debe haber este conflicto de competencia. Se reconoce la competencia constitucional del Ministerio Público de participar en estas diligencias. Vale decir, llegado el momento de realizar una exhumación, donde va a haber el manejo de evidencias, el cuerpo o los restos de una persona, el sitio de entierro son finalmente evidencias. En este momento debemos contar con la participación del Ministerio Público y es por ello que hemos venido coordinando con esta entidad, con el Ministerio Público, para elaborar un trabajo conjunto, coordinado, que en el marco de la implementación de esta ley las competencias de ambas entidades puedan conjugar por el bien de los familiares, para no dilatar los procesos, para no entorpecer los procesos. Realizar desde el inicio una coordinación muy fina para que este trabajo con enfoque humanitario pueda realizarse sin ninguna demora. Y para ello necesariamente debemos ponernos de acuerdo en los momentos, en la coordinación, los plazos, los recursos que cada entidad requiere para este trabajo. Finalmente, estamos enfocando como tercera línea de trabajo los cierres del proceso. Es un objetivo de la dirección poder dar respuesta a todos los casos que vayamos analizando, a todos los casos que vayamos estudiando. En algunos casos la respuesta vendrá acompañada de una restitución de un cuerpo debidamente identificado. En otros casos probablemente no. En otros casos la respuesta será qué fue lo que pasó luego de haber dado cuenta de todo el proceso de investigación que se ha realizado. Van a haber casos en los que no va a haber cuerpo que entregar, pero sí una respuesta desde el Estado de qué es lo que ocurrió con su familiar. Ese es uno de los objetivos principales también que tiene esta dirección, dar una respuesta a los familiares de qué es lo que pasó. Como les digo, en algunos casos con restitución y en otros no habrá restitución de cuerpos, pero en todos tiene que haber una respuesta. Y son ejes transversales de este trabajo la participación de los familiares, así como la ley fue creada mediante un proceso participativo que los involucró también, la implementación de la ley lo está haciendo. El Plan Nacional fue elaborado de manera conjunta con los familiares y con los distintos actores que apoyaron la promulgación de la ley. Otro aspecto importante, también transversal, que nos señala la ley es el acompañamiento psicosocial y el apoyo material y logístico. ¿Qué significa esto? Significa que este no es un trabajo únicamente burocrático, no es un trabajo técnico únicamente, sino es un trabajo que requiere que se brinde al familiar un acompañamiento psicosocial en todo momento, desde el primer contacto que hay con los familiares, para poder contar con el consentimiento de ellos, para poder contar con su participación, para poder escuchar sus necesidades, cuál es la manera en que requieren ellos que se plantee este trabajo, llegados los momentos de la recuperación o la restitución. Y también el apoyo material y logístico, porque la experiencia de trabajo en los últimos años nos ha demostrado que es una limitación para que los familiares puedan participar adecuadamente de estos procesos. Temas tan básicos como el poder trasladar un ataúd desde el lugar en el que se lo entregan, que puede ser en la plaza, en la catedral o en algún lugar, hasta la comunidad donde lo tienen que enterrar. Este detalle puede hacer que se marque la diferencia entre un trato digno y un trato no digno, de entregarle los restos de un familiar y procurar que éste llegue efectivamente al sitio de entierro de una manera adecuada. Entonces tiene que ser también una preocupación del Ministerio de Justicia el poder garantizar este apoyo material y logístico, para lo cual tendrá que coordinar con los gobiernos locales, gobiernos regionales, y que todo el Estado en su conjunto, en todos sus
sus niveles pueda comprometerse en atender esta política de búsqueda de personas desaparecidas. No me quiero extender mucho porque sé que estamos bastante tiempo acá y cansados. Voy a terminar comentándoles cuáles son las acciones en las que estamos involucrados ahora. Estamos conformando un equipo técnico mínimo por ahora en Lima y provincias. Comenzaremos con Ayacucho y Huánuco, que son los lugares donde hay una mayor cantidad de personas desaparecidas. Estamos aprobando normas internas, ya se modificó el reglamento de organización y funciones, estamos elaborando el registro de personas desaparecidas y sitios de entierro y los protocolos de integración de la información, así como directivas de funcionamiento. Estamos también planificando las actividades de lo que queda de este año y del próximo año y gestionando el presupuesto, porque también sabemos que si no conseguimos garantizar un presupuesto, este trabajo que nos encarga la ley no va a poder avanzar mucho. Y estamos elaborando un proyecto de ley de banco de datos genéticos que no contradice lo que acaba de comentar el colega de RENIEC, porque este proyecto de ley que estamos presentando está acotado a la búsqueda de personas desaparecidas. Este proyecto lo que plantea es que esta Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas cuente con la información de los perfiles genéticos de las personas desaparecidas y de los familiares, para que en tanto avance este proceso de investigación y de toma de información genética, pueda a futuro tal vez servirnos más para hacer cruces en casos masivos como por ejemplo los de cabitos, casos en los que la identificación se va a poder realizar efectivamente por ADN, pero teniendo mucha información sobre perfiles genéticos. Esa es la finalidad del proyecto de ley que vamos a presentar en breve también, que como les digo, no es un banco de datos genéticos pensado a nivel nacional y de todas las personas nacidas, vivas ahora o en el futuro, como lo tiene planteado RENIEC. Finalmente, resaltar o reiterar que los aspectos importantes que se está señalando desde la dirección es que vamos a iniciar el trabajo con la sistematización de toda la información que ya existe, y para ello hacemos nuevamente un llamado a todas las entidades públicas y privadas que cuenten con información que nos faciliten esta información o esta data para poderla analizar y sistematizar. La implementación de la ley se va a realizar de forma descentralizada, ya les comentaba que vamos a tener oficinas este año en Ayacucho y en Huánuco. Para garantizar una adecuada atención a los familiares se va a habilitar una línea gratuita, y aquí quiero aprovechar para hacer una reflexión que también hizo la viceministra esta mañana. El trabajo de la Oficina de Personas Desaparecidas, de la Dirección General de Personas Desaparecidas, es un trabajo que se va a realizar de manera conjunta con los distintos servicios o órganos que ya existen dentro del viceministerio, llámense Consejo de Reparaciones, que tiene a su cargo el Registro Único de Víctimas, la CEMAN y cuando corresponda Defensa Pública, porque estas tres entidades pertenecen a un mismo viceministerio. Estas entidades tienen un público objetivo común. El familiar de una persona desaparecida tiene también derecho a una reparación. Entonces, es pertinente que las personas que trabajan en una y otra oficina puedan manejar información y puedan por lo menos dar alcances respecto del trabajo o de la competencia de la otra entidad, más aún cuando todas estas pertenecen a un mismo sector o a un mismo viceministerio. Finalmente, les reitero también, el trabajo se está realizando de una manera coordinada con el Ministerio Público y con el Ministerio de Salud, así como con la sociedad civil. Luego de mi intervención entiendo que nos va a comentar el representante del Ministerio Público, quien también desde el sector al que representa les va a comentar cuáles son los avances. Vamos a incorporar también en este trabajo coordinado a RENIEC, porque además de la información del banco de datos genético, hay otros temas importantes. Por ejemplo, muchos de los desaparecidos, miles de desaparecidos, nunca contaron con un DNI, nunca contaron con una identidad. Y tenemos ahora la dificultad de qué pasa si es que logramos recuperarlos, identificarlos, entregarlos a sus familiares. Tenemos una dificultad. RENIEC exige que se pase por un proceso judicial para que primero se reconozca su nacimiento y luego la muerte, lo que nos parece un trámite ocioso. Si ya hemos identificado a la persona que
que se acaba de exhumar, se reconoce que esta persona es Juan Pérez o Susana Cori, no hace falta decirle al familiar que pase por un proceso judicial para que previamente se reconozca su nacimiento. Creemos que esto se puede mejorar con una iniciativa legislativa, tal vez con una directiva. Tenemos que sentarnos a conversar con RENIEC en cuál es la mejor alternativa, porque no estamos hablando de pocos casos, estamos hablando de miles de casos. Entonces queremos involucrar también a RENIEC en ese trabajo coordinado para poder dar soluciones integrales al tema que nos encarga la ley, que es la búsqueda de personas desaparecidas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Susana Cori, directora general de búsqueda de personas desaparecidas del Ministerio de Justicia. Sobre este mismo tema, sin antes, por favor, recordarles a las personas que deseen hacer llegar alguna información, deseen hacer llegar alguna queja posiblemente a la Comisión de Justicia. Les pedimos, los asesores de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso están recogiendo cada una de los informes, documentos que ustedes puedan hacerlos llegar, por favor. El doctor César Ponce está con nosotros. Vamos a recibir al doctor Alejandro Silva Reina, de la Fiscalía de la Nación. Por favor. Adelante. Buenas tardes con todos y todas. Quiero agradecer al presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, a las congresistas, presentes acá, a los colegas y las colegas de los diversos sectores, pero en particular mi saludo respetuoso, afectuoso a los representantes y a las víctimas de familiares que han tenido que enfrentar un largo camino y siguen luchando para que sus derechos sean reconocidos y respetados. Antes de empezar formalmente, permítanme que hable a título personal. No sé, creo que tengo algo de 25 años caminando por el camino de los derechos humanos. Empecé a trabajar desde iglesia en Amazonas, lugar del cual soy natural. Y saben, hoy día me siento siento que he fallado. La mamá Angélica acaba de fallecer. La conocí hace 20 años probablemente, cuando era miembro del Consejo Directivo de la Coordinadora de Derechos Humanos y luego secretario ejecutivo adjunto durante varios años. Conocí su ejemplo, su persistencia, su valor. El ejemplo que ha dado no solo a los que creemos en que se puede construir un mejor país igualitario, sino también creo que ha sembrado una semilla que hoy van a seguir, van a cuidar y van a hacer florecer los demás dirigentes de víctimas. En ese sentido, creo que este encuentro nos debe ayudar a entender que esto es una exigencia moral, ética, que el Estado, nuestro Estado, le debe a nuestro país. Quería empezar diciendo eso porque creo que hay mucho por hacer todavía y debiéramos hacerlo. Creo que debiéramos, los que ahora ejercemos función pública, entender que las víctimas no pueden seguir esperando. Creo que debemos compartir con ellos su exigencia y su indignación y asumirla como un acicate para el compromiso real. Dicho esto, quiero atender la gentil invitación del Congreso para compartir de manera muy breve el trabajo que hemos venido realizando desde el Ministerio Público. Les explicaré por qué. Porque el señor fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez Velarde, quien, por cierto, también por mi intermedio les hace llegar su respetuoso y afectuoso saludo, y también en especial a las víctimas, estará presente el día 18 de septiembre en Ayacucho para rendir cuenta directamente a las víctimas sobre la política pública que desde nuestro sector buscamos implementar. En primer lugar, ya se ha dicho acá, la problemática sobre personas desaparecidas es una problemática que todavía no tiene un diagnóstico cerrado. El tema es complejo, no solo en nuestra realidad, sino a nivel internacional. Las experiencias demuestran
que las cifras sobre personas desaparecidas nunca terminan de cerrarse con una cifra concreta, porque la búsqueda continúa, los lugares de entierro se siguen encontrando y eso ocurre también en nuestro país. En ese entendimiento, si bien es cierto que el Ministerio Público ha atendido, no en su totalidad, pero sí esforzadamente, el tema de la judicialización, creo que el tema de Cabitos es una muestra concreta de que no hay una disposición por dejar que la impunidad domine este escenario, aun cuando el tema, vuelvo a insistir, es complejo. Como lo ha dicho Susana Cori en la intervención anterior, eso nos ha hecho abrazar decididamente la política de búsqueda de personas desaparecidas con objetivos humanitarios. Hay que darle una respuesta a la gente, porque la respuesta formal sería no, es que los trámites en cualquier sistema de administración de justicia pasan por identificar a los responsables, ¿no es cierto?, mensurarse esas responsabilidades y sancionarlos si cabría, pero en una visión mucho más correcta hay que rescatar con especial centralidad el derecho de las víctimas. Así que este es un compromiso ético que el Ministerio Público asume con absoluta seriedad. En ese camino, dada la ley, el Ministerio Público, contribuyó decididamente en la elaboración del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Nuestro compromiso no empieza de hoy, empieza desde la elaboración de los instrumentos operativos de la construcción de la política. De hecho, los aspectos referidos a las responsabilidades del Ministerio Público fueron parte de nuestra propuesta para ser incluidas en el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y, por lo tanto, asumimos todo lo allí consignado. Las acciones que hemos venido haciendo, entonces, en este empeño de cumplir con los compromisos expresados en el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, son los siguientes. Se hizo un trabajo, no voy a hablar, vuelvo a decir, de diagnóstico, sería un poco petulante y poco serio, pero sí, digamos, un trabajo arduo de aproximación a la situación actual sobre la información de personas desaparecidas, echando mano a la información también ya señalada acá, disponible en registros oficiales como en registros de instituciones privadas que han tenido que ver con estos temas, así como la data disponible en el Ministerio Público. Con esa información constatamos o reconstatamos una información también para que aquellos que estamos involucrados en estos temas ya se conocían. Y es que por lo menos en 5 regiones, que son Ayacucho, Apurímac, Huánuco, Huancavelica, Cerro de Pasco y Junín, se concentran por lo menos el 70% de los sitios de entierro en nuestro país. Según las informaciones de estudiosos sobre el tema, probablemente más del 80% de los restos se encuentren en ese lugar, en esos lugares. Esta área geográfica, entonces, ha sido tomada en consideración por el Ministerio Público para plantear lo que debe ser una estrategia, más que una estrategia, una propuesta de política pública de atención de los lugares, de las personas desaparecidas. En contraste, profundizamos en las investigaciones y hemos determinado inclusive qué distritos de esas 5 zonas contendrían el mayor número de lugares de entierro. Y se hizo el cruce de esa información mucho más detallada con información de la disponibilidad de magistrados y magistradas de esa zona, que suman alrededor de 400 funcionarios y funcionarias, para plantear una nueva propuesta que asignara roles de acompañamiento fiscal a las intervenciones forenses que se hicieran en estos lugares. Como ustedes recordarán, en el formato de judicialización, todos estos casos deben ser objeto de la competencia de las fiscalías supraprovinciales, que existen 7 en el país, un número todavía insuficiente si trabajaríamos desde la visión y de la estructura orgánica del Ministerio Público que ve judicialización. Por lo tanto, ahora lo que estamos acercando es que en este primer acercamiento estamos trabajando en este escenario 5 departamentos con un número altísimo de concentración de lugares de entierro y asignación de competencias a fiscales que en número de 400 están asignados en esas zonas. Con este cruce de información hemos establecido entonces una dinámica que cuenta, entre otros elementos, con la constitución de normativa operativa especial para atender esta temática.
a finales del año pasado se aprobó la Guía Forense de Recuperación de Restos en Sitios de Entierro para Fines Humanitarios, que es la guía operativa con la cual el equipo forense especializado del Ministerio Público, del Instituto de Medicina Legal, pero también debiera ser observado por actores o peritos privados en la intervención técnica forense de estos sitios de entierro. Pero a la par hemos desarrollado una propuesta de directiva que va a guiar el accionar de los fiscales, quienes al consumo con los miembros del EFE van a realizar estas actividades. Por supuesto, previa coordinación y con la participación de los otros actores que la doctora Cori acabó de mencionar hace unos momentos. Creemos que es imprescindible el trabajo multidisciplinario y multisectorial para atender estos temas. Con estas herramientas, con este trabajo de evaluación de la realidad, hemos establecido también contenidos de capacitación para los fiscales que van a realizar las primeras intervenciones, a las que hemos denominado intervenciones piloto para validación de la propuesta. Esperamos este año realizar por lo menos un par de decenas de intervenciones en estos 5 departamentos que nos permitan, con elementos objetivos, ver si el modelo normativo operativo que acabo de señalar, la capacitación, los contenidos, la preparación que ya tienen, pero que se tiene que ahora reorientar al tema humanitario, que tienen los especialistas o peritos del equipo forense especializado, los fiscales, se pueden validar en campo, pero también queremos validar en campo una situación muy concreta que a veces se olvida, el tema presupuestario. Se han identificado escenarios, digamos, tipo, que luego van a permitir que en campo validemos cuál es la asignación presupuestaria desagregada para que luego con eso se pueda establecer un presupuesto sostenido, sostenible, asignado al Ministerio Público para cumplir con esta encomienda de manera seria y atender a todos los lugares de sitio de entierro. De hecho, nosotros como Ministerio Público, el señor Fiscal de la Nación ha dispuesto, ya de hecho está en el gerente operativo correspondiente, la asignación de recursos suficientes que nos ayuden para cubrir estos planes piloto que acabo de señalar van a ser trabajados este año. Lo que quiero señalar es que para el próximo mes, dentro de unos 20 días aproximadamente, vamos a tener un primer taller de validación del protocolo con participación, por supuesto, de los representantes de las víctimas. Esta primera versión se va a hacer en la zona de Huancayo y Junín y va a congregar a representantes de Junín y de Huánuco, y también, por supuesto, va a contar con personas o funcionarios vinculados al plan que conforman el Ministerio de Justicia, y esperamos que a través de ellos se convoque a colegas del Ministerio de Salud. También van a participar allí fiscales y miembros del equipo forense especializado de aquella zona. También se hará una versión similar en la tercera semana de septiembre en Ayacucho, donde se congregarán a representantes de estos diversos actores que acabo de señalar, de las zonas de Cerro de Pasco, Apurímac y Ayacucho y Huancavelica. Con todo esto esperamos entonces darle forma final a la directiva que veíamos necesario se haga con la participación de los representantes de los familiares y los otros sectores del Estado, y esperamos entonces que el MINJUS nos acompañe en la consecución de los recursos suficientes en razón de elementos objetivos que nos permitan mensurar el presupuesto, que creemos en una primera proyección debiera alcanzar el 1,5 millones de soles anuales para realizar por lo menos unas 100 intervenciones forenses, las mismas que van a permitir la entrega de los restos en los casos que así pueda ser posible a los familiares con las características que la doctora Cori ha señalado, pero además también, quiero dejarlo esto bien sentado, no obstruyen para nada el proceso de judicialización y de búsqueda de justicia y sanción en lo que corresponda, puesto que todo el proceso va a ser manejado de tal modo que las evidencias sean recogidas, lacradas, se genere una cadena de custodia suficiente que permita el que luego los colegas fiscales que ven la parte de judicialización puedan retomar estos procesos, pero ya habremos contribuido a
ojalá mitigar el dolor que los familiares principalmente y la sociedad toda tenemos por estas pérdidas, desapariciones. Muchas gracias. Y muchas gracias, doctor Alejandro Silva Rein, de la Fiscalía de la Nación, asesor del despacho de la Fiscalía de la Nación. Bien, señor congresista, señores congresistas en mesa, estamos llegando a la parte final de este foro público sobre los avances en las políticas de reparación y el acceso a la justicia para las víctimas y afectados por la violencia interna.